Nos abandonaron. Nos mandaron una funcionaria de tercer nivel, muy inteligente, pero sin capacidad de decisión, sin capacidad de entendimiento de la dimensión del problema, dijo el poeta. A unos días de que se cumpla el 8º aniversario del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad MPJD, el poeta Javier Sicilia acusa en entrevista que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha traicionado a las víctimas de la violencia de este país. En su casa en Cuernavaca, el líder moral del MPJD asegura que hasta ahora, a poco más de 100 días del gobierno de López Obrador, el único tema abordado por el presidente es el de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Fuera de que hicieron un reconocimiento importante al principio, no solo durante su campaña, sino cuando ya era presidente electo, del reconocimiento de la tragedia y de la dimensión del problema que está viviendo México, y de que los acuerdos eran que sería parte de la agenda fundamental del gobierno de Andrés Manuel, pues inmediatamente cuando tomó posesión de la presidencia no hizo una sola mención en su discurso a las víctimas y en los 100 puntos importantes de su gobierno, que fue el mensaje que dio en la tarde de ese día, pues simplemente nada más estuvo Ayotzinapa. Es decir, redujo después de los acuerdos públicos que tuvimos con él y frente a las víctimas, pues redujo todo a un asunto de 43 y a una comisión de la verdad de 43, cuando al salir del último diálogo con él, allá en el Centro Cultural Tlatelolco, instruyó a Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas que hiciéramos el diseño, junto con ellos de la justicia transicional, dijo Sicilia. Para el activista, cuyo hijo Juan Francisco fue asesinado en Morelos por integrantes del crimen organizado, el gobierno de López Obrador ha abandonado a las víctimas. Nos abandonaron, nos mandaron una funcionaria de tercer nivel, muy inteligente, pero sin capacidad de decisión, sin capacidad de entendimiento de la dimensión del problema de los temas que se estaban tratando y decidieron pues simplemente reaccionar, como lo hicieron los otros, sin una política integral, teniendo a la Comisión de Atención a Víctimas de un lado, a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos de otro, sin ninguna reforma integral, sin haber puesto al Estado en función, como lo dicen los documentos fundacionales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Estado, en función. Nada de hecho han hecho, fuera de un discurso, fuera de empezar a trabajar Ayotzinapa con escasos resultados. No hemos visto avances de ningún tipo con respecto a Ayotzinapa y de haber cambiado a quien estaba al frente de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Fuera de eso lo que nosotros sentimos es una gran traición, un gran desprecio, una gran ausencia de compromiso frente a la dimensión que ellos habían entendido y asumido que tenían que responder de lo que está viviendo como tragedia humanitaria este país y como emergencia nacional. Nosotros estamos muy disgustados, las víctimas. Haremos un pronunciamiento el 28 de marzo que cumple 8 años de haber surgido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una tragedia de la que tampoco hay sentencia así, donde diremos con mucha claridad dónde está la ofensa, dónde están los equívocos y las traiciones del gobierno y nuestra propuesta política, el rumbo que debería adquirir verdaderamente un trabajo de justicia y de paz, expresó el poeta. Sobre la estrategia de seguridad del gobierno federal Javier Sicilia es claro en señalar que se consiste en militarizar al país. Para mí es una militarización del país, es un eufemismo nada más disfrazarla de Guardia Nacional y pues es la misma forma de operar, como la que inició Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto. Además desarticulada de un proceso de justicia transicional, nunca han querido entender o no tienen capacidad de escuchar o no quieren escuchar de qué se trata la justicia transicional. Tiene dos elementos, la justicia y la ruta política de la paz y siguen, es decir,
Al final de cuentas es la misma política al nivel de la paz, una paz que quieren conquistarse con la violencia y eso de que el ejército no va a violar derechos humanos es absolutamente falso y por otro lado la misma política desarticulada con respecto a la justicia que han reducido a un asunto asistencialista, pues así lo único que van a hacer es esto, el incremento brutal de víctimas, de asesinatos, homicidios, feminicidios, redes y desapariciones en redes de trata en fosas de las fiscalías, en fosas del crimen organizado, porque tampoco han estado atacando el fenómeno, están atacando casos, como lo hicieron las otras administraciones, y mal, dijo. El actual gobierno, agregó Sicilia, al igual que las anteriores administraciones, no ha atacado la impunidad con la que operan los grupos del crimen organizado. El fenómeno son las redes de impunidad, las redes de corrupción arropadas por la impunidad que están en el Estado, en los partidos, incluyendo Morena y en grupos empresariales y en grupos criminales, si no desmantelan ahí y seguimos con esta idiotez, porque no puedo definirla de otra manera, de la amnistía, de lo que pasó ya pasó, pues simplemente lo único que va a acumular Andrés Manuel es más dolor, más muerte y el país más infierno. Eso es lo que ya está anunciado en estos 100 días. Los índices de violencia y de desapariciones y de secuestro y de trata pues siguen al aumento y lo que entonces lo están haciendo mal en este rubro, pésimo, y lo peor del asunto es que a diferencia de los otros ellos decidieron asumir, y en ese sentido sentimos la traición, con los otros no había traición. Los otros eran unos cínicos y había que enfrentarlos, estos pues no puedo definirlos más que como traidores y en esa tesitura nosotros vamos a exigir que volvamos otra vez a trabajar realmente si quieren sacar a este país adelante, juntos, y si no que lo digan de una vez para que hagamos y pidamos apoyo a las instituciones internacionales para que nosotros hagamos nuestras propias comisiones. Para Javier Sicilia, en su arranque de gobierno, Andrés Manuel López Obrador también ha traicionado a las víctimas estructurales. Como ejemplo puso el caso de la resistencia que pueblos y comunidades han puesto a la operación del Proyecto Integral Morelos, del que forma parte la central termoeléctrica de ciclo combinado de Huexca. El poeta lamentó que a pesar del asesinato de Samir Flores, activista opositor a la operación de la central, el gobierno federal decidiera continuar con la aplicación de una consulta ciudadana. Es otra de las grandes traiciones de Andrés Manuel, ahora traiciona a otras víctimas. Yo recuerdo que cuando el movimiento tenía su movimiento más álgido, nosotros íbamos también con las víctimas estructurales, que son las víctimas de los pueblos originarios. Siempre tuvieron su palabra. Esta es otra traición, muy grave, no solo ha traicionado a las víctimas, está traicionando sus compromisos con los pueblos originarios, gravísimo. Además, lo más grave del asunto no es eso, y aquí relaciono el hecho con las víctimas, sobre el cadáver fresco aún de Samir Flores, sobre la indignación de la ciudadanía y de los pueblos originarios. Frente a las víctimas él impone esta consulta amañada, consulta pues perversa, y entonces también sobre el cadáver y el trato que le da a ese cadáver, a ese cuerpo, nos manda un mensaje a las víctimas, eso es lo que nos importa, nada, 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 dijo. Sicilia celebró que en consecuencia pueblos de Morelos se levanten en contra de López Obrador y anuncien movilizaciones y protestas. Agregó que el presidente de la República, a pesar de su discurso, tiene un falso entendimiento del neoliberalismo. Entonces a mí me parece muy bien que se levanten en franca beligerancia los pueblos y digan aquí no. Está reeditando el falso entendimiento o el no entendimiento que tuvieron alguna vez Madero y Zapata,
Andrés Manuel como Madero no está entendiendo no solo lo que significan los pueblos originarios y el apego y el amor a la tierra, no está entendiendo lo que significa el neoliberalismo. Andrés Manuel tiene una visión muy superficial del neoliberalismo, un asunto sumamente complejo, pero la base del neoliberalismo, lo digo muy rápido en su complejidad, es la idea del progreso y del desarrollo. Andrés Manuel cree que porque el progreso lo trae el Estado y no la iniciativa privada, deja de ser neoliberal, cuando la base fundamental del neoliberalismo, que ha destrozado el medio ambiente y ha destrozado vidas culturales inmensas, hay que voltear a ver a los Estados Unidos o a la ex Unión Soviética, está en la idea del desarrollo. No es que los pueblos no quieran otro tipo de desarrollo, la palabra es equívoca, pero voy a usar la falta de una, pero debe ser en consonancia con la tierra y con sus visiones del mundo. Lo demás es colonialismo, lo demás es conquista, como él dijo cuando es. Bueno, su lógica es la lógica de la conquista neoliberal y del arrasamiento neoliberal, y ojalá lo pudiera entender y hacer un análisis mucho más profundo de lo que es el neoliberalismo, porque él está siendo solidario de él. No queremos que fracase el gobierno de López Obrador. Si tiene la capacidad de escuchar, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede componer el camino, dijo Javier Sicilia. Sin embargo, hasta el momento, ha quedado a deber a las víctimas de la violencia. Nosotros no estamos, vuelvo a insistir, porque hay una paranoia del gobierno de que todo aquel que critica al gobierno es un enemigo del gobierno. No, no queremos que fracase el gobierno de Andrés Manuel, no queremos que fracase la Cuarta Transformación, y nuestra crítica va en ese sentido, y le pedimos y le exigimos que aprenda a escuchar y que el trabajo de sacar adelante a un país no está en una figura o en un grupo ideológico, está en los ciudadanos, con todos los que amamos este país y nos la hemos jugado a nuestra manera para hacerlo digno y sacarlo de la barbarie en la que está. El gobierno de López Obrador, hasta ahora, agregó Sicilia, comete los mismos errores que las administraciones panistas y priistas que le antecedieron. Me parece que está cometiendo los mismos errores que criticó y que en este terreno se parece demasiado a las administraciones pasadas, por desgracia.